¿Crees que la riqueza proviene de un salario alto? Déjame destruir esa ilusión ahora. Pasé 45 años viendo a miles de personas acumular y perder fortunas, y te voy a decir algo que va en contra de todo lo que te han enseñado sobre el dinero. Vi a ejecutivos que ganaban $500,000 al año morir en quiebra, y vi a profesores con salarios de $45,000 construir activos por valor de 3 millones. La diferencia no estaba en cuánto ganaban, sino en 5 hábitos específicos que los ricos practican religiosamente y los pobres ignoran por completo. Y esto es lo que más me llama la atención después de gestionar $160,000 millones en Bridgewater. Estos 5 hábitos no requieren un MBA, no requieren un salario de 6 cifras, no requieren suerte en el mercado. Solo requieren una disciplina brutal para hacer lo contrario de lo que el 93% de la gente hace con el dinero. En 2008, cuando el mercado se desplomó en un 56%, estudiamos 1,200 inversores individuales. Descubrimos que el 87% de quienes mantuvieron o aumentaron su riqueza durante la crisis practicaron estos 5 hábitos. Y el 92% de los que fueron destruidos violaron al menos 4 de ellos. Esto no es una teoría motivacional, son frías matemáticas sobre el comportamiento financiero. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora porque lo que voy a revelar en las próximas semanas sobre la acumulación de riqueza va en contra de todos los consejos financieros populares que hayas escuchado. Pero es lo que realmente funciona cuando miras décadas de datos en lugar de escuchar a los gurús de Instagram. Déjame mostrarte exactamente cuáles son estos 5 hábitos y por qué la mayoría de las personas nunca los practican, incluso después de saber que funcionan. El primer hábito que separa a quienes acumulan riqueza de quienes siguen siendo pobres es tan simple que parece estúpido cuando lo digo, pero tan raro que solo el 17% de las personas lo practican. Se pagan a sí mismos primero, no últimos. Y no hablo de ahorrar lo que queda a final de mes. Me refiero a tratar los ahorros como la primera factura a pagar, no la última. Las matemáticas son brutales. Si ganas $5,000 y ahorras lo que queda, el ahorro promedio histórico en Estados Unidos es del 4.2%. Eso te da $210 al mes. En 30 años, con un rendimiento del 7%, acumulas $258,000. Ahora mira lo que sucede cuando le das la vuelta. El primer día que baja tu sueldo, automáticamente te sale el 15%. $750 al mes. Los mismos 30 años, el mismo 7% de rentabilidad. Acumula $920,000. La diferencia es de $662,000. Mismo salario, misma tasa de rendimiento, solo que orden diferente. ¿Por qué funciona esto cuando falla guardar las sobras? Porque la ley de Parkinson demuestra que los gastos se expanden hasta consumir todos los ingresos disponibles. Si tienes 4,250 después de ahorrar el 15%, tu cerebro ajusta el estilo de vida a 4,250. Si tienes 5,000, ajústalo a 5,000. La disciplina de pagarse a uno mismo primero obliga a reducir el estilo de vida que nunca haría voluntariamente. En Bridgewater hemos analizado los patrones de ahorro de los empleados durante 22 años. Descubrimos que quienes activaron una aportación automática de 401K el primer día de trabajo acumularon una media de 3,8 veces más riqueza al cabo de 15 años, en comparación con quienes dijeron que aportarían manualmente cuando les sobrara. 3,8 veces más. Las mismas personas, los mismos salarios, solo que en diferentes momentos para ahorrar. Este es el error que veo todas las semanas. La gente dice que empezaré a ahorrar cuando gane más,
cuando liquide esa tarjeta, cuando los niños crezcan, cuando obtenga ese ascenso. Mentiras que se dicen a sí mismos. Los datos de 100,000 trabajadores estadounidenses muestran que la gente que no ahorra con un salario de 40,000 no ahorra con un salario de 80,000. La tasa de ahorro permanece estable independientemente de los ingresos porque el comportamiento no cambia, solo aumenta la escala de gastos. Lo he visto 1000 veces. Un analista junior que gana 60,000 vidas en un apartamento que vale 1,200 no ahorra. Se convierte en vicepresidente y gana 200,000. Vive en una casa que vale 4,500 y todavía no ahorra. Los ingresos se han cuadruplicado. El patrimonio neto sigue siendo cercano a cero porque nunca se instaló el hábito de pagarse a uno mismo. La implementación práctica de este primer hábito requiere 3 acciones específicas que debes realizar esta semana, no el próximo mes. Primero, calcule el 15% de su ingreso neto mensual. Si ganas 3,000 netos, son $450. Si ganas 8,000, son 1,200. En segundo lugar, configure una transferencia automática a una cuenta separada el día en que baje su salario. No 3 días después, el mismo día. En tercer lugar, trate esta cuenta como intocable. El excepto, inversiones. No es un fondo de emergencia, no es para vacaciones, no es para nada más que acumular e invertir. Y quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Deje un comentario indicándome su ciudad y país, porque quiero entender si este patrón de no pagarse a usted mismo primero es universal o varía según las culturas y economías. La advertencia crítica sobre el error al implementar este hábito es confundir pagarse a uno mismo con un fondo de emergencia. No es lo mismo. El fondo de emergencia es defensivo, por lo que no se hunde. Pagarse a uno mismo es ofensivo para generar riqueza. Necesitas ambas, pero son cuentas separadas con propósitos diferentes. He visto a personas ahorrar religiosamente un 15% durante 2 años, acumular $20,000, luego su coche se avería y utilizan dinero de inversión en lugar de un fondo de emergencia. Esto destruye el hábito porque ahora la acumulación no es sagrada, es opcional, dependiendo de las emergencias. La consecuencia de no implementar este primer hábito es pura matemática. Si tienes 35 años, ganas 60,000 al año y no te pagas a ti mismo primero, cuando tengas 65 tendrás en promedio 142,000 jubilados. Eso le da $5,680 al año para vivir usando la regla del 4%. $465 al mes. Intenta vivir con ello. Ahora la persona que instaló el hábito a los 35 y ahorró el 15% de esos mismos 60,000, se llega a 65 con 780,000. Esto genera 31,200 por año. 2,600 al mes. Misma vida laboral. Más del 2,000% de diferencia en los ingresos de jubilación. Ese es el costo real de no pagarte a ti mismo primero. El segundo hábito que convierte un salario ordinario en una fortuna silenciosa es aún más raro y más poderoso que el primero. Viven permanentemente por debajo de sus posibilidades e invierten la diferencia. No la gastan. La palabra clave aquí es permanentemente. No temporalmente mientras se reúnen para comprar algo. Permanentemente como estilo de vida elegido independientemente de cuánto ganen. Déjame mostrarte las matemáticas de las que nadie te habla. La persona A gana 100,000 al año y vive un estilo de vida de 95,000, invirtiendo 5,000 al año. La persona B gana 100,000 y vive un estilo de vida de 70,000, invirtiendo 30,000. Después de 25 años de rendimientos del 8%, la persona A ha acumulado 365,000.
La persona B acumula 2.190.000. Diferencia de $1.825.000. Mismos ingresos durante 25 años. La única diferencia era la elección de vivir un 25% frente a un 30% por debajo de sus posibilidades. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Después de 25 años, la persona A probablemente haya obtenido aumentos y tal vez esté ganando 150.000. Pero como nunca adquirió el hábito de vivir muy por debajo de sus posibilidades, ahora vive un estilo de vida de 140.000 y ahorra 10.000. Sigue siendo proporcionalmente igual. La persona B también gana 150.000, pero mantuvo un estilo de vida de 70.000 y ahora invierte 80.000 al año. La brecha entre ellos no se cierra, se expande exponencialmente. He visto este patrón cientos de veces en Bridgewater. Teníamos analistas que ganaban $90.000 y conducían Honda Civics de 10 años de antigüedad y vivían con compañeros de cuarto. 5 años después ganaban 200.000. Todavía en el Civic. Todavía con un compañero de cuarto, acumulando 120.000 al año. Y teníamos vicepresidentes que ganaban 500.000 conduciendo Teslas y vivían en Tribeca sin invertir ni un centavo. Adivina quién se jubiló siendo millonario a los 45 y quién sigue trabajando hoy a los 62 porque tiene que hacerlo. La psicología detrás de este hábito es lo que la mayoría no entiende. No se trata de privaciones, sino de elección consciente de valores. Las personas que dominan este hábito no sienten que se están sacrificando porque han redefinido lo que los hace felices. Un estudio de Princeton de 2010 analizó a 75.000 personas y descubrió que la felicidad emocional diaria se detiene cuando los ingresos alcanzan los $75.000 al año. Además de eso, más dinero no aumenta la felicidad cotidiana, solo la satisfacción con la vida cuando se piensa en el estatus. Traducción. Gastar de 100.000 a 150.000 no te hace más feliz a diario. Simplemente te hace sentir mejor en comparación con los demás. Es ego, no alegría. Las personas realmente ricas que conozco entendieron esto hace décadas. Eligieron optimizar para lograr una alegría real, en lugar de la apariencia de éxito. Eso significa gastar menos en cosas que impresionan a extraños y más en cosas que realmente mejoran tu vida. Menos cenas en restaurantes de $300 para publicar en Instagram, más cenas caseras con amigos de verdad. Menos 80.000 coches para demostrar el éxito, más libertad para decirle no a tu jefe nota porque tienes 2 años de gastos invertidos. El error más común al implementar este segundo hábito es vivir por debajo de tus posibilidades solo temporalmente para lograr un objetivo específico. Esto falla porque tan pronto como se alcanza la meta, el pago inicial, el matrimonio, el automóvil, se vuelve al patrón anterior de gastar casi todo lo que se gana. El hábito debe ser permanente y desconectado de los objetivos. Vives con el 70% de tus ingresos porque lo elegiste como estilo de vida, no porque lo estés ahorrando para algo. Cuando todo se junta para algo específico, el cálculo mental es que me estoy sacrificando ahora para tener X más adelante. Cuando se trata de un estilo de vida permanente, la matemática es que elijo vivir así porque valoro la libertad futura más que el consumo presente. La primera versión genera resentimiento y eventualmente se rompe. El segundo genera paz y la composición de décadas. Para implementar este hábito de una manera que realmente dure, se necesita una auditoría de gastos brutal que la mayoría nunca hace. Obtenga los estados de cuenta de los últimos 3 meses. Clasifica cada centavo. Ahora, pregunte para cada categoría. ¿Aumenta esto de manera mensurable mi felicidad real o simplemente mi estatus percibido? El 90% de las personas
Considera que entre el 30 y el 40% de los gastos son puramente para impresionar a los demás o por un hábito inconsciente. Membresía de gimnasio que nunca usas, transmisiones que nunca miras, ropa para lucir exitosa en el trabajo que odias. Elimina todo lo que no pase la prueba de la verdadera felicidad. Por lo general, esto libera entre un 20 y un 35% de sus ingresos sin sentirse privado porque los estaba gastando en cosas que de todos modos no lo hacían feliz. La consecuencia de no instalar este segundo hábito es aún más brutal que la del primero. Vi a un vicepresidente de tecnología ganar 8 millones en opciones sobre acciones en 12 años. ¡8 millones! Aumentó su estilo de vida proporcionalmente con cada chaleco. 3 millones de casas, 150,000 coches, 60,000 escuelas privadas al año por niño, 40,000 vacaciones. Cuando vendieron la empresa y perdió su trabajo a los 52 años, solo tenía 800,000 invertidos. De 8 millones ganados, solo ahorró el 10%. Ahora trabaja como consultor ganando 80,000, porque necesita mantener el estilo de vida que ha establecido. Podría jubilarme con 10 millones invertidos si hubiera vivido en 700,000 e invertido la diferencia. Esta es la esclavitud que crea un estilo de vida inflado. Necesitas seguir trabajando no porque quieras, sino porque tus gastos así lo requieren. El tercer hábito que separa a los ricos silenciosos de los pobres ruidosos es quizás el más contradictorio de todos. Nunca compran activos que se deprecian con dinero que se aprecia. Permítanme traducir eso en matemáticas brutales. Un activo que se deprecia es cualquier cosa que mañana valga menos que hoy. Automóviles, productos electrónicos, ropa, muebles, casi todo lo que se ve en los centros comerciales. El dinero que se aprecia es dinero invertido que crece entre un 7 y un 10% anual a través del interés compuesto. Cuando tomas dinero que está creciendo y lo usas para comprar algo que se está marchitando, no solo pierdes el valor del objeto, sino que pierdes todo el crecimiento futuro de ese dinero. A esto se le llama costo de oportunidad y es donde muere financieramente la clase media. Les daré un ejemplo real que presencié en Bridgewater. 2 analistas empezaron el mismo día ganando 80,000. El analista A compró un Audi por 45,000 con un pago inicial de 15,000 que había ahorrado. El analista B compró un Corolla usado por 12,000 en efectivo e invirtió los 33,000 que no gastó. 20 años después, el analista A cambió de coche 4 veces, siempre financiándolo porque el modelo anterior se había convertido en polvo con la depreciación. Gastó un total de 180,000 en coches durante 20 años. El analista B cambió un coche una vez después de 12 años, siempre compró usado al contado y gastó un total de 28,000. La diferencia de 152,000 invertidos al 8% durante 20 años vale $709,000. Casi 3/4 de diferencia solo en la elección de automóviles. Misma función básica que el transporte de A a B, pero consecuencias patrimoniales absolutamente opuestas. Y esto es lo que la industria automotriz no quiere que usted sepa. La depreciación de los coches nuevos es violenta. El 30% en los primeros 12 meses. El 55% en los 3 primeros años. ¿Compras un coche que vale 50,000? En 3 años vale 22,500. Perdió 27,500. Ahora piense en ese dinero invertido creciendo. 27,500 invertidos al 8% durante 30 años se convierten en $276,000. Cada auto nuevo que usted compra no cuesta el precio del auto, cuesta el valor futuro de ese dinero. Una persona que compra 60,000 automóviles nuevos cada 5 años, entre los 25 y los 65 años de edad, en realidad está gastando
no 360,000. O 3,2 millones en valor futuro perdido. Los 3,2 millones que podrían estar en su cartera de jubilación generando 128,000 al año en ingresos pasivos se evaporan en la depreciación de coches que ni siquiera recuerda haber conducido. Este principio se aplica a todo lo que se deprecia: electrónica, muebles, ropa, gadgets. Cada dólar que gastas en un iPhone 1200 en lugar del modelo anterior de 600 son $600, que en 40 años valdrían entre 12,800 y un 8% de rentabilidad. No compraste ni una cámara de diferencia. Vendiste $12,800 del futuro por una actualización marginal del presente. Toda la industria del consumo está diseñada para hacerle ignorar este costo de oportunidad. Muestran el precio de compra, nunca el costo de oportunidad. El Black Friday anuncia 2,000 televisores con un 50% de descuento. Parece que ahorraste $1,000. De hecho, gastaste 2,000 que en 30 años serían 20,000. No ahorraste nada. Quemaste 20,000 riquezas futuras para un entretenimiento marginal que la televisión anterior ya proporcionaba. El hábito específico que han instalado los ricos silenciosos es la regla de las 72 horas para cualquier compra superior a $500. Ven algo que quieren comprar y esperan 72 horas. Durante este tiempo, calculan no solo el precio, sino también el costo de oportunidad. Ese iPhone 1200 invertido al 8% hasta que mi jubilación en 28 años se convierta en $8,400. ¿Todavía vale la pena? El 93% de las compras impulsivas se cancelan cuando se fuerza este cálculo. La implementación práctica de este tercer hábito requiere un cambio fundamental de identidad. Debe dejar de verse a sí mismo como un consumidor y empezar a verse como un inversor. El consumidor pregunta, ¿puedo pagar esto? El inversor pregunta, ¿cuál es el rendimiento de este capital? ¿Puedo pagar? Es la pregunta equivocada porque si tienes dinero en tu cuenta, técnicamente puedes pagar casi cualquier cosa una vez. La pregunta correcta es, ¿este uso del capital maximiza mi riqueza a largo plazo? 5,000 sofás pueden ser cómodos, pero 15,000 sofás invirtiendo 3,500 en la diferencia que se convierte en 52,000 en 30 años, ¿maximiza más la riqueza total? Para el 98% de las compras de activos que se deprecian, la respuesta es no. Solo hay 3 categorías en las que comprar nuevo puede tener sentido frente a usado: artículos de seguridad, casco de moto, silla de bebé, artículos de higiene, colchones, artículos usados donde no hay mercado o la diferencia de precio es marginal. Todo lo demás, compra usado, compra una versión anterior, compra más barato, invierte la diferencia. Un error común en la implementación es llevar esto al extremo patológico y volverse mezquino o avaro. No se trata de no gastar nunca en nada, se trata de gastar conscientemente en cosas que realmente importan y ser despiadados eliminando cosas que no lo son. Si realmente valoras la fotografía, puede que valga la pena comprar una buena cámara porque aumenta la verdadera felicidad. Si compras una cámara excelente porque otros la tienen y se queda en un cajón, has violado el principio. Las consecuencias de violar este tercer hábito, agravado durante décadas, son devastadoras. Calcule esto para el ingreso medio estadounidense. Una familia que gana 70,000 al año y compra todo nuevo versus una familia que compra todo usado o una versión anterior, cuando es posible tiene una diferencia de aproximadamente 18,000 al año en gastos de activos que se deprecian. 18,000 al año invertidos durante 25 a 65 años al 7% se convierten en $4,1 millón. 4,1 millón. La diferencia entre una jubilación cómoda
Y, literalmente, trabajar hasta morir radica en las opciones de comprar un Camry nuevo versus un Camry usado de hace 3 años, un iPhone nuevo versus un iPhone anterior, muebles nuevos versus Craigslist. Cada elección parece pequeña aisladamente. Combinados a lo largo de 40 años, literalmente determinan si uno muere rico o pobre. El cuarto hábito que convierte un salario promedio en una fortuna es tan simple que suena estúpido cuando lo digo, pero tan raro que solo el 12% de las personas lo practica de manera constante. Aumentan la tasa de ahorro cada vez que aumentan los ingresos, en lugar de aumentar el estilo de vida. Esto se llama aumento de arbitraje, y es probablemente la técnica de acumulación de riqueza más poderosa que existe para los asalariados. Déjame mostrarte matemáticas que te sorprenderán. Una persona gana 50,000 a la edad de 25 años y ahorra un 10%, es decir, 5,000 al año. A lo largo de 40 años, recibe aumentos típicos del 3% anual, llegando a 162,000 a los 65. Si mantiene su tasa de ahorro en el 10% para siempre, acumulará 1,300,000. Ahora la persona B empieza igual, 50,000, ahorrando el 10%. Pero cada vez que recibe un aumento, lo divide por la mitad. La mitad se destina al estilo de vida, la otra mitad al aumento tasa de ahorro de alquitrán. Primer aumento del 3%, que son $1,500, aumenta los gastos en 750 y aumenta los ahorros en 750. Esto aumenta la tasa de ahorro del 10 al 11,5%. Lo ha hecho religiosamente durante 40 años. A los 65 años gana los mismos 162,000 que la persona A, pero la tasa de ahorro ha alcanzado el 38%. Acumula 3,800,000. Diferencia de $2,500,000 con la misma trayectoria salarial solo porque arbitraste aumentos en lugar de gastar el 100% de ellos. Y aquí está la magia psicológica de este hábito. Cuando recibe un aumento, todavía no ha adaptado su estilo de vida a los nuevos ingresos. Vive cómodamente con sus antiguos ingresos. Por lo tanto, aceptar el 50% del aumento es indoloro, porque ni siquiera ha comenzado a gastar todavía. 3 meses después de gastar todo el aumento, intentar recortar es doloroso, porque el estilo de vida se ha inflado. La ventana de oportunidad está entre recibir un aumento e inflar su estilo de vida. En esta ventana, aumentar el ahorro no parece un sacrificio. Después de que se cierra la ventana, se siente como una pérdida. En Bridgewater, desarrollamos un protocolo para los empleados llamado Plan de Escaleras Mecánicas. Cada vez que alguien recibía un aumento o una bonificación, el 50% se destinaba automáticamente a aumentar su contribución en 401,000 antes de llegar a su cuenta corriente. La persona vio un aumento de salario, pero la mitad desapareció en sus ahorros antes de poder gastarlo. A lo largo de 10 años, las personas en el plan Escalator acumularon un promedio de 223% más riqueza que sus colegas con la misma trayectoria salarial que no participaron. 223%. Misma empresa, mismos aumentos, solo diferente automatización. El comportamiento predeterminado del 92% de las personas cuando reciben un aumento se llama cambio de estilo de vida. Los ingresos aumentan, los gastos aumentan en la misma proporción o más, el ahorro se mantiene constante en términos porcentuales. Esto crea una trampa en la que ganas mucho más de lo que ganabas hace 20 años, pero no has acumulado nada porque los gastos siempre se han comido los aumentos. Estás ganando 200,000, pero vives de sueldo en sueldo como lo hacías cuando ganabas 60,000. Simplemente una versión más cara de cheque a cheque. He visto altos ejecutivos que ganan $400,000 al año
y que no pueden dejar un trabajo que odian porque necesitan cada centavo para mantener su casa de $2 millones, 2 autos de lujo, una escuela privada para 3 niños y un club de campo. Son presos de alto nivel que han establecido un estilo de vida cada vez mayor en proporción a cada aumento. La libertad financiera no llegó con un salario de 400,000, porque la tasa de ahorro se mantuvo en el 8%, la misma que cuando ganaban 80,000. Para implementar este cuarto hábito, es necesario crear un sistema automático antes de recibir el próximo aumento. Configuración específica. Cuando se produzca un aumento, calcule el valor exacto del aumento neto mensual. Dividir por 2. Configure la transferencia automática de la mitad a la cuenta de inversión el mismo día en que comienza el nuevo salario. La otra mitad queda en una cuenta corriente para que la gastes como desees. Esto preserva el sentimiento psicológico de recompensa por el aumento. Ve más dinero, puede gastar más y al mismo tiempo aumenta los ahorros, de modo que la capitalización comienza a dominar. Un error fatal en la implementación es intentar hacer esto manualmente. Ahorraré la mitad del aumento. Nunca funciona, porque sin automatización se racionalizan las excepciones. Este mes necesito el dinero extra para X. El mes que viene para Y. 6 meses después, estás gastando todo el aumento y ni siquiera recuerdas que planeaste ahorrar la mitad. La automatización elimina la decisión de la ecuación. El dinero desaparece antes de que puedas gastarlo. La consecuencia de no organizar aumentos es que trabajas durante 40 años ascendiendo en tu carrera profesional. Tus ingresos se cuadriplican o más. Pero tus activos no reflejan esto porque consumiste los aumentos en lugar de invertirlos. Ejemplo real que estudié. 2 profesores. Ambos empezaron ganando 38,000. A lo largo de 30 años, con aumentos anuales y cambios de distrito, ambos terminaron ganando 72,000. El profesor A mantuvo el estilo de vida de los primeros 5 años e invirtió prácticamente todos los aumentos. Se jubiló con 1,800,000. El profesor B infló el estilo de vida con cada aumento. Se jubiló con 210,000. Diferencia de $1,590,000. Misma profesión, misma trayectoria salarial, solo que diferente decisión sobre qué hacer con los aumentos. Uno optó por comprar la libertad futura, otro optó por consumir el estatus actual. 30 años después, uno viaja por el mundo, otro da clases particulares para complementar su escasa jubilación. Este es el costo real del cambio de estilo de vida. El quinto y último hábito que transforma un salario común en una fortuna silenciosa es el más poderoso de todos, pero también el más difícil psicológicamente. Ellos tratan las inversiones como activos ilíquidos durante décadas, nunca como dinero disponible para gastar. La diferencia entre un inversor que acumula riqueza y un inversor que sigue siendo de clase media no es el rendimiento, sino el comportamiento. El estudio de Dalbar, que analiza 20 años de rendimientos, mostró que el S&P 500 obtuvo un 9,8% al año, pero el inversor promedio en fondos del S&P 500 obtuvo solo un 4,3%. ¿Por qué? Porque vendieron presas del pánico durante las caídas, compraron con euforia durante las subidas, retiraron dinero para emergencias que no eran emergencias y básicamente trataron las inversiones como una cuenta corriente de repuesto. Las personas que han instalado este quinto hábito miran las inversiones con una mentalidad completamente diferente. Ese dinero no existirá para mí durante los próximos 30 años. Está muerto para el consumo. Solo resucitará cuando me jubile. Este cambio mental, del dinero disponible al dinero muerto, es lo que permite que la capitalización funcione con toda su fuerza. Déjame mostrarte la diferencia matemática. La persona A invierte 10,000 al año durante 30 años.
El rendimiento medio es del 8%, pero ha retirado dinero 3 veces durante sus 30 años para emergencias. Retira 20,000 en el año 10, 15,000 en el año 18, 30,000 en el año 25. Termina en 742,000. La persona B, los mismos 10,000 al año, el mismo 8% de retorno, pero nunca toca. Tiene un fondo de emergencia separado para emergencias reales. Termina en 1,322,000. Diferencia de $580,000. Los dos invirtieron el mismo valor nominal, pero la persona B trató las inversiones como intocables y acumuló 78% más. Y esto es lo que más me fascina de este hábito. La persona que lo domina ya no es disciplinada ni tiene más fuerza de voluntad. Simplemente redefinió las categorías mentales. Para ella el dinero invertido no es suyo, pertenece a su futuro. Jugar con eso sería robarte a ti mismo dentro de 30 años. Para las personas que no tienen este hábito, las inversiones son ahorros a largo plazo con un asterisco que dice disponible si realmente lo necesita. Este asterisco destruye la composición, porque la definición de necesidad real se expande para incluir vacaciones, un mejor automóvil, un pago inicial más grande para una casa. En Bridgewater, uno de mis principios es la separación total entre capital a largo plazo y capital operativo. El capital a largo plazo no se ve afectado por nada, excepto las emergencias que amenazan la supervivencia física. Enfermedad grave, pérdida total de ingresos durante un periodo prolongado, verdadera catástrofe. El capital operativo es para todo lo demás, incluidas emergencias normales, averías del coche, paradas de electrodomésticos y facturas médicas. Si no tienes suficiente capital operativo para cubrir emergencias normales sin tocar inversiones a largo plazo, no tienes suficientes ahorros. Punto. La solución no es retirar las inversiones, sino crear un colchón operativo más amplio. La implementación práctica de este quinto hábito requiere 2 sistemas distintos. El primer sistema son inversiones a largo plazo en cuentas que literalmente olvidas que existen. Conozco personas que eliminaron la aplicación de corretaje de su teléfono para no ver su saldo y no sentirse tentados. Otros configuran una cuenta sin tarjeta de débito, sin realizar transferencias en línea fáciles, creando intencionalmente fricciones para realizar retiros. El sistema 2 es una reserva de emergencia de 3 a 12 meses de gastos en una cuenta líquida de alta calidad. Cuando ocurren emergencias, y siempre suceden, se utilizan reservas, no inversiones. Una vez que pase la emergencia, reconstruir las reservas, pausando temporalmente nuevas inversiones si es necesario, pero nunca retirando las inversiones existentes. Este cortafuegos entre reservas e inversiones es lo que permite que la composición sobreviva décadas de vida real, con sus inevitables emergencias. Un error mortal en la implementación es invertir agresivamente sin tener primero una reserva adecuada. La gente lee sobre el poder de la capitalización, se entusiasma y pone todo lo que tiene en un índice bursátil, incluido un fondo de emergencia. 6 meses después, hay que cambiar el neumático del coche, no tiene liquidez y vende acciones. Esto crea un patrón de inversión y retirada que acaba con la capitalización. El orden correcto es siempre: primero convertir 3 meses de gastos en reservas líquidas, luego comenzar inversiones a largo plazo y luego ampliar las reservas a 6 o 12 meses como sea posible. Nunca invierta este orden. Otro error común es definir la inversión a largo plazo como entre 5 y 10 años. Demasiado corto. La verdadera composición solo domina después de 20 o 30 años. El primer millón es más difícil y lleva más tiempo. El segundo millón llega más rápido. Tercero aún más rápido. Pero solo si no interrumpes la composición sirviendo a mitad de camino.
Cada retiro reinicia el reloj de capitalización para esa porción del capital. Las consecuencias de no tratar las inversiones como ilíquidas durante décadas son visibles en estadísticas brutales. Fidelity analizó las cuentas de jubilación de 1 millón de personas durante 25 años. Descubrieron que las personas que nunca se retiraron antes de jubilarse acumularon un promedio de 7 veces más que las personas que se retiraron aunque solo fuera 1 o 2 veces. 5.7 veces más. No invirtiendo más, no obteniendo mejores rendimientos, simplemente no interrumpiendo la capitalización. Y aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Si no puedes dejar tus inversiones intactas durante 20 o 30 años, en realidad no estás invirtiendo, sino que estás especulando con ahorros a mediano plazo. Y los especuladores no se enriquecen, se estresan. Solo los inversores pacientes que consideran que el capital está muerto hasta la jubilación acumulan fortunas que parecen imposibles para alguien que gana un salario medio. Ahora sé exactamente lo que pasa por tu cabeza, y necesito enfrentarlo directamente, porque estas objeciones son las mismas que he escuchado durante 4 décadas de personas que quieren enriquecerse, pero no quieren cambiar su comportamiento. La primera objeción es que no gano lo suficiente para ahorrar el 15% y aún así vivir decentemente.